¿Qué sucede cuando el pasado y el presente colisionan de manera inesperada? Isabel, una mujer que ya ha enfrentado muchas batallas, se ve en medio de un nuevo giro en su vida al descubrir un nuevo residente en el edificio donde vive. La inquietud de su vecina Carmen, que expresa desconfianza hacia Javier, el hombre del apartamento 56, hace que Isabel cuestione sus propias percepciones y sentimientos. ¿Qué se esconde realmente detrás de la fachada tranquila de Javier? Isabel siempre ha sido una mujer fuerte, pero la vida le ha enseñado que la vulnerabilidad es parte del viaje. Como madre de Diego, se esfuerza por construir un hogar seguro y amoroso, incluso frente a las dificultades que la vida le impone. El edificio donde vive podría ser un lugar de paz, pero los ecos de un pasado doloroso la atormentan. Las escaleras que sube todos los días representan tanto la lucha diaria como el deseo de liberarse de recuerdos que no la dejan en paz. Sin embargo, la vida parece tomar un rumbo inesperado cuando recibe ayuda de Javier, el nuevo residente que, a pesar de su aura reservada, se muestra amable al cargar sus bolsas pesadas hasta el 5º piso. Este gesto, aunque simple, provoca en Isabel una ola de emociones contradictorias. Algo en él la intriga, pero las palabras de Carmen resuenan en su mente, creando una tensión entre la atracción que siente y la desconfianza que la rodea. A medida que Isabel y Javier comienzan a conocerse, la revelación de que él fue su paciente años atrás en el hospital saca a relucir un vínculo inesperado, lleno de recuerdos y sentimientos no resueltos. Esta conexión rescata un pasado que ambos intentan olvidar, pero que ahora parece entrelazar sus vidas de manera inescapable. Mientras tanto, Diego y Sofía, la hija de Javier, rápidamente se hacen amigos, permitiendo que los padres se encuentren más a menudo, intensificando la curiosidad y el conflicto interno de Isabel. A medida que las conversaciones entre Isabel y Javier se profundizan, comparten sus historias de vida, revelando pérdidas, desilusiones y la búsqueda incesante de felicidad. La vulnerabilidad de ambos se convierte en un vínculo poderoso, pero la desconfianza de Carmen sigue flotando sobre ellos como una nube negra, haciendo que Isabel se sienta dividida entre la lealtad a su amiga y el deseo de explorar algo nuevo y significativo. La transformación de Isabel no se da solo en su relación con Javier, sino también en su percepción sobre lo que realmente importa. Al enfrentar los miedos que la aprisionan, comienza a entender que la verdadera superación proviene de aceptar el pasado y abrirse al futuro. En medio de desavenencias y provocaciones, la amistad entre los niños se convierte en un símbolo de esperanza, un recordatorio de que las nuevas conexiones pueden florecer en medio de incertidumbres. A medida que la historia avanza, Isabel se da cuenta de que el amor y la unión son más poderosos que cualquier juicio externo. La decisión de dar un nuevo paso con Javier no es solo una liberación de sus inseguridades, sino también una elección consciente de construir una vida en familia, donde la confianza y el afecto se convierten en la base de un nuevo comienzo. A medida que superan las adversidades, Isabel y Javier descubren que, juntos, pueden enfrentar cualquier desafío que la vida les presente. Isabel sentía el peso de las bolsas en sus manos, pero la amabilidad de Javier al ayudarla a subir las escaleras le trajo un alivio temporal. Sin embargo, a medida que pasaban los días, el alivio se transformó en una batalla interna. La presencia de Javier, aunque reconfortante, también la recordaba de todo lo que quería olvidar. Se preguntaba si sería capaz de abrir su corazón nuevamente, después de tantas decepciones. Las palabras de Carmen resonaban en su mente. Ten cuidado con él, Isabel. Nadie es lo que parece. Mientras tanto, la amistad entre Diego y Sofía florecía. Los niños corrían por el pasillo, riendo y jugando, sin saber del torbellino emocional que sus padres enfrentaban. Para Isabel, ver a Diego tan feliz al lado de la hija de Javier era una mezcla de alegría y preocupación. No quería que su pasado interfiriera en la vida de su hijo, pero la sombra de sus experiencias anteriores parecía no dar tregua. Carmen, por otro lado, no facilitaba la situación. Era una amiga leal, pero su desconfianza hacia Javier era palpable. En cada encuentro, Carmen se aseguraba de resaltar su opinión, y Isabel comenzó a sentirse presionada. La amistad que siempre habían tenido comenzó a desgastarse, y el miedo a perder esa conexión la dejaba aún más confundida. Era como si Carmen, con sus preocupaciones, se estuviera convirtiendo en un obstáculo en lugar de un apoyo. La tensión aumentó cuando Isabel decidió invitar a Javier y Sofía a un refrigerio en su casa. Era un paso que sentía que necesitaba dar, pero la idea de hacerlo sin el apoyo de su amiga la dejaba ansiosa. Cuando llegó el día, Isabel se esforzó por crear un ambiente acogedor, pero la inseguridad la acompañaba. La presencia de Javier la dejaba inquieta. Él parecía tan a gusto, mientras ella luchaba por mantener la compostura. Durante el refrigerio, las risas de los niños llenaban la sala, pero el ambiente entre los adultos era tenso. Isabel trató de concentrarse en la conversación, pero sintió la mirada crítica de Carmen sobre ella. Era como si la amiga estuviera esperando un error, lista para desenmascarar a Javier.
Y, de hecho, la tensión aumentó cuando Carmen hizo una pregunta directa, casi desafiante. Javier, ¿no te importa contar un poco sobre tu pasado? La pregunta flotó en el aire, y Isabel sintió que su corazón se aceleraba. Javier dudó, pero pronto respondió con una sinceridad que sorprendió a todos. Habló sobre sus luchas, sobre el tiempo que pasó en rehabilitación, y cómo eso lo transformó. Pero, en lugar de traer alivio, la respuesta generó una nueva ola de inseguridad en Isabel. ¿Qué más podría estar escondiendo? Su vulnerabilidad la tocó, pero también la hizo cuestionar si realmente estaba lista para abrirse. Al final del encuentro, Carmen hizo un esfuerzo por llevar a Isabel a un lado y le susurró, ¿realmente confías en él? ¿Y si solo está tratando de aprovecharse de ti? Las palabras de la amiga la golpearon como un puñetazo en el estómago. Isabel se sintió dividida entre la lealtad a su amiga y la creciente atracción que sentía por Javier. Era un dilema que la dejaba angustiada. En los días siguientes, Isabel se volvió más introspectiva. Comenzó a reevaluar sus creencias sobre confianza y amor. ¿Estaba dejándose llevar por una ilusión? ¿O sería este el momento de finalmente superar sus miedos y abrirse a lo nuevo? Las dudas la acompañaban en cada interacción con Javier, que, a pesar de su calma aparente, también parecía luchar contra sus propios demonios. La amistad entre los niños continuaba fuerte, pero Isabel sentía que algo estaba cambiando. Ella estaba comenzando a alejarse de Carmen, que parecía cada vez más hostil hacia Javier. Lo que antes era una amistad inquebrantable ahora se convertía en un campo de batalla, y Isabel se encontró ante un dilema. ¿Debería mantener la estabilidad que siempre conoció o arriesgarlo todo por algo que podría ser hermoso y verdadero? El conflicto interno alcanzó su punto máximo cuando Isabel decidió confrontar a Carmen. En una conversación tensa, expresó sus sentimientos sobre Javier y cómo la desconfianza de su amiga estaba afectando su vida. Carmen, por su parte, acusó a Isabel de ser ingenua, de no ver lo que estaba justo frente a sus ojos. El enfrentamiento resultó en lágrimas y gritos, y la amistad que alguna vez fue fuerte ahora parecía frágil y desgastada. Isabel se sintió perdida. Quería ser fuerte, quería enfrentar sus miedos y abrirse al amor, pero las palabras de Carmen resonaban en su mente. Al mismo tiempo, se sentía atraída por Javier, que ofrecía un atisbo de esperanza en medio de la confusión. La batalla entre el pasado y el presente apenas comenzaba, y Isabel sabía que necesitaría tomar decisiones difíciles si quería encontrar su camino. Isabel se sentía como si estuviera en una cuerda floja, balanceándose entre el deseo de seguir adelante y la necesidad de proteger su corazón. Las palabras de Carmen resonaban en su mente, creando una tormenta de dudas. ¿Cómo podría confiar en Javier si ni siquiera podía confiar plenamente en sí misma? El pasado la atormentaba, y cada interacción con él parecía una nueva prueba de resistencia. En los días siguientes al enfrentamiento con Carmen, Isabel se dio cuenta de que la tensión entre ellas se estaba volviendo insoportable. Las conversaciones que antes fluían naturalmente se estaban convirtiendo en un simple intercambio de palabras vacías. Carmen, siempre tan presente, ahora se mostraba distante y crítica. Isabel se sentía culpable por querer seguir adelante, pero la felicidad que veía en la sonrisa de Diego al jugar con Sofía era un recordatorio constante de lo que podría ser. Javier, por otro lado, parecía notar el cambio en el comportamiento de Isabel. Intentaba acercarse, pero con cada intento, Isabel se cerraba más. La inseguridad la consumía. Se encontró evitando encuentros, inventando excusas para no salir con él y Sofía. En el fondo, sabía que se estaba alejando de algo que podría ser hermoso, pero el miedo a lastimarse nuevamente era mayor. La situación se complicó aún más cuando Carmen decidió intervenir. En un momento de frustración, buscó a Javier y lo confrontó sobre su pasado. Isabel se enteró de la conversación a través de Diego, que escuchó a su madre hablando en voz alta. Javier, al escuchar a Carmen, se mostró visiblemente afectado. No estaba preparado para ser juzgado, especialmente por alguien que no lo conocía bien. La imagen de Javier, un hombre que parecía tan fuerte, ahora vulnerable y triste, hizo que el corazón de Isabel se apretara. La tensión aumentó cuando Javier se acercó a Isabel, su expresión cargada de preocupación. Necesitaba entender lo que estaba sucediendo. Isabel, siento que te estás alejando de mí. ¿Qué pasó? La sinceridad en su voz conmovió a Isabel, pero la presión que sentía le impidió responder. En lugar de eso, desvió la mirada, luchando contra las lágrimas que amenazaban con brotar. El peso de la situación la hizo sentirse abrumada. Quería ser honesta, pero las palabras parecían perderse en su garganta. ¿Qué podría decir? ¿Que estaba asustada? ¿Que no sabía confiar? En un acto de desesperación, decidió retirarse, diciendo que necesitaba un tiempo para pensar. Javier respetó su espacio, pero la mirada de dolor en su rostro la siguió durante días.
A medida que los días se transformaban en semanas, la amistad entre Isabel y Carmen continuaba desintegrándose. Lo que antes era un vínculo inquebrantable ahora se convertía en un campo minado de desconfianza y resentimiento. Carmen no dejaba de advertirle sobre Javier. Isabel se sentía atrapada entre la lealtad a su amiga y el deseo de abrirse a algo nuevo. La presión emocional era abrumadora, y Isabel comenzó a sentir los efectos físicos del estrés. No podía dormir bien, y el cansancio acumulado la dejaba más irritada y confundida. Una noche, sola en casa, Isabel decidió que necesitaba liberarse de ese peso. Con un impulso, tomó el celular y le envió un mensaje a Javier, pidiendo que se encontraran. Era hora de enfrentar sus miedos y aclarar la situación. Al encontrarse con él, el corazón de Isabel estaba acelerado, ya que sabía que esta conversación podría cambiarlo todo. En el café, Javier la recibió con una sonrisa cálida, pero sus ojos mostraban preocupación. «Te estaba esperando», dijo. Isabel sintió un escalofrío en el estómago, pero respiró hondo. Con sinceridad, comenzó a hablar sobre sus inseguridades y lo que Carmen había dicho. Javier escuchó atentamente, sin interrumpirla. Cuando ella terminó, él tomó unos segundos para procesar sus palabras. «Entiendo que estés preocupada, Isabel. Pero soy más que mi pasado. He luchado para convertirme en quien soy hoy», respondió, su voz firme, pero suave. «Y quiero que me conozcas, no solo como un hombre que cometió errores, sino como alguien que está tratando de hacer lo correcto ahora». Sus palabras lo tocaron profundamente. Isabel se dio cuenta de que estaba ante una elección difícil: seguir cerrándose o permitir que Javier entrara en su vida. Sabía que, si decidía confiar en él, tendría que enfrentar no solo sus miedos, sino también la posibilidad de perder su amistad con Carmen. La vida estaba llena de elecciones difíciles, y esa era una de ellas. En el fondo, Isabel sintió que necesitaba seguir su corazón. La conexión que tenía con Javier era real. Ignorarla sería un sacrificio que no estaba dispuesta a hacer. Al mismo tiempo, la amistad con Carmen representaba seguridad y comodidad, pero se había convertido en una fuente de dolor y duda. Con esto, un nuevo desafío se presentaba: ¿cómo equilibrar estas dos partes de su vida sin perderse a sí misma en el proceso? La tensión emocional se intensificó, e Isabel sabía que la próxima decisión podría definir su futuro. Estaba a punto de dar un paso hacia lo desconocido, y a cada latido de su corazón, sentía que el camino por delante estaba lleno de incertidumbres, pero también de promesas. Isabel se sentó en la mesa del café, con las manos temblorosas alrededor de la taza caliente. El aroma del café fresco llenaba el aire, pero su mente estaba lejos de eso. Miró a Javier, quien la observaba con una expresión de expectativa. La conversación que habían comenzado era más que un simple desahogo, era una encrucijada en su vida. Mientras él hablaba sobre su lucha para superar su pasado, Isabel sentía una tormenta de emociones dentro de sí. Las palabras de Javier resonaban en su mente, pero la sombra de las dudas aún flotaba sobre ella. ¿Qué pasaría si se entregaba a él? ¿Y si todo terminaba en dolor nuevamente? El miedo la consumía, pero había algo más allí, una chispa de esperanza que no podía ignorar. Sin embargo, la revelación inesperada llegó cuando Javier, después de escuchar sus inseguridades, hizo una pausa. «Isabel, hay algo que necesito contarte. Algo que tal vez no sepas». Respiró hondo, como si se estuviera preparando para una zambullida profunda. «No soy solo un hombre que cometió errores. También soy alguien que ha perdido mucho. Mi hermana, ella se fue. Eso me marcó de maneras que no puedes imaginar». Isabel sintió que su corazón se apretaba. Miró a los ojos de Javier y vio el dolor que él cargaba. Él continuó, y su voz estaba entrecortada. «Me hundí en errores por culpa de la carga que llevaba. Durante mucho tiempo, pensé que no merecía ser feliz. Pero ahora, quiero intentar. Y tú eres una parte importante de eso». La revelación de Javier sacudió el mundo de Isabel. Siempre lo había visto como un hombre fuerte, pero ahora se daba cuenta de que él también era vulnerable, marcado por sus propias batallas. Esa declaración no era solo una confesión, sino un puente que él estaba construyendo hacia ella. La empatía que brotó dentro de ella hizo que sus dudas comenzaran a disiparse, pero, al mismo tiempo, surgió una nueva preocupación. Isabel recordó a Carmen. ¿Cómo reaccionaría ante esta nueva información? Su amistad estaba en una cuerda floja, y esta revelación podría ser el hilo que la cortaría de una vez por todas. El corazón de Isabel se apretó nuevamente, y sintió una ola de culpa. ¿Qué debería hacer? ¿Debería abrirse a Javier y arriesgarse a perder a Carmen? ¿O debería aferrarse a una amistad que ya no la hacía feliz? «Javier, no sabía esto. Siento mucho tu pérdida», dijo ella, con la voz temblorosa. «Pero esto
Esto lo cambia todo. No sé si puedo simplemente ignorar lo que Carmen dijo. Ella es mi amiga, y me preocupo por ella. Javier asintió, la frustración en sus ojos era evidente. Entiendo, pero no puedes dejar que el pasado de alguien te impida vivir el presente. No soy el hombre que cometió errores. Soy un hombre en busca de redención, y quiero que tú seas parte de eso. La sinceridad en sus palabras tocó a Isabel de manera profunda, pero la lucha interna continuaba. Sabía que necesitaba tomar una decisión. Si elegía a Javier, tendría que confrontar a Carmen y explicarle sus elecciones. Lo que sería una conversación difícil podría transformarse en una ruptura total. Esa perspectiva la aterrorizaba. Mientras Javier la miraba, esperando una respuesta, Isabel se dio cuenta de que no era solo una elección entre dos hombres o dos situaciones. Era una elección entre el miedo y la valentía, entre el pasado y el futuro. La vida no se trataba solo de seguridad, también trataba de arriesgarse y permitirse sentir. Con la mente en un torbellino, Isabel decidió que no podía seguir viviendo a la sombra del pasado. Javier, comenzó ella, con la voz firme, quiero intentarlo. Quiero abrirme a ti, pero también necesito ser honesta con Carmen. No puedo continuar así, atrapada entre dos personas que significan tanto para mí. Los ojos de Javier brillaron con un mixto de alivio y esperanza. Quiero que hagas lo que es correcto para ti, Isabel. Estaré aquí, esperando. Ese momento fue un punto de inflexión. Isabel sintió una ola de determinación apoderarse de ella. Era hora de enfrentar sus inseguridades, y, más importante, era hora de ser verdadera consigo misma. Sabía que la conversación con Carmen no sería fácil, pero era un paso necesario para que pudiera seguir adelante. Con el corazón pesado, pero decidido, Isabel se despidió de Javier y salió del café. El aire fresco de la calle la envolvió, y se dio cuenta de que estaba a punto de entrar en un nuevo capítulo de su vida. El camino por delante era incierto, pero, por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba lista para enfrentarlo, sin importar lo que eso significara para sus amistades y su corazón. Isabel caminó por las calles, sintiendo el viento fresco en su rostro. Su mente estaba a mil, reviviendo la intensa conversación que tuvo con Javier. Decidir abrirse a él era un paso que la hacía sentirse viva, pero la idea de confrontar a Carmen la dejaba inquieta. La amistad entre ellas siempre había sido una fuente de consuelo, y ahora se encontraba al borde de una posible ruptura. Al llegar a casa, Isabel se sentó en el sofá, con los músculos tensos. Miró a su alrededor, absorbiendo cada detalle del ambiente familiar que ahora parecía tan pesado. El olor del café aún estaba en sus fosas nasales, pero ya no había el calor reconfortante. En su lugar, había una sensación de vacío, como si una parte de ella estuviera siendo jalada en direcciones opuestas. La culpa la consumía, y se preguntaba si realmente podría lidiar con las consecuencias de su elección. La visión de Carmen la hizo reflexionar sobre todas las risas y los momentos que compartieron. No quería perder eso, pero la idea de sofocar sus propios sentimientos por causa de una lealtad ciega la dejaba angustiada. Isabel tomó el celular y dudó al ver el nombre de Carmen en la lista de contactos. Sabía que debía llamar, pero el miedo a escuchar la desaprobación de su amiga la paralizaba. Al día siguiente, Isabel decidió que no podía seguir postergando la conversación. Con el corazón acelerado, invitó a Carmen a almorzar. El lugar elegido era un pequeño bistró que solían frecuentar, un espacio que cargaba memorias de conversaciones profundas y risas sinceras. Sin embargo, mientras esperaba a su amiga, las inseguridades volvieron, haciendo que su estómago se revolviera. Cuando Carmen llegó, su expresión era radiante. «Hola, amiga. Qué bueno verte». La energía vibrante de su amiga era contagiosa, pero Isabel sintió un nudo en la garganta. Se sentaron y comenzaron a hablar de trivialidades, pero la tensión entre ellas era palpable. Isabel sabía que necesitaba ser honesta, y cada segundo que pasaba, el peso de la verdad la presionaba aún más. Finalmente, respiró hondo y decidió que era hora. «Carmen, necesitamos hablar sobre algo importante». El cambio en la expresión de Carmen fue instantáneo. La alegría dio lugar a una expresión de preocupación. «¿Qué pasó? ¿Estás bien?» Isabel dudó, pero ya no había vuelta atrás. «Yo conocí a alguien. Javier». El nombre salió como un susurro, pero Carmen no pareció sorprendida. «Ya me había dado cuenta de que había algo entre ustedes. Pero, Isabel, sabes que él no es una buena elección, ¿verdad?» Las palabras de Carmen la golpearon como un puñetazo en el estómago. «Él es una persona diferente ahora, Carmen. Él está tratando de cambiar. Y yo quiero intentar también». La respuesta de Isabel fue firme, pero la duda en su voz no pasó desapercibida. Carmen sacudió la cabeza, la frustración evidente en su rostro.
No puedes dejarte llevar por él. Él es un hombre que ha tomado malas decisiones. No puedes ignorar eso. Isabel sintió una ola de ira y tristeza. No estoy ignorando nada. Solo no quiero vivir con miedo el resto de mi vida. No sé si puedo continuar en esta amistad si eso significa sofocar mis sentimientos. El silencio se instaló entre ellas, pesado como una nube de tormenta. Carmen cruzó los brazos, y Isabel se dio cuenta de que la conversación se estaba alejando de lo que realmente importaba. Lo que comenzó como una oportunidad de conexión se estaba convirtiendo en un enfrentamiento. Isabel, necesitas pensar en lo que estás haciendo. ¿Y si te lastima? ¿Y si pierdes todo esto? La preocupación de su amiga era genuina, pero las palabras sonaban como un eco del miedo que Isabel ya conocía. La tensión aumentó, y Isabel sintió que el peso de la elección la aplastaba. No puedo vivir con ese miedo, Carmen. Eso no es vida. Quiero creer que las personas pueden cambiar. La mirada de Carmen era de dolor, y Isabel se dio cuenta de que, independientemente del resultado, su elección afectaría no solo a ella, sino también a la amistad que tanto valoraba. Después del almuerzo, al despedirse, Isabel sintió que un abismo se había abierto entre ellas. La conversación no fue como esperaba. En lugar de entendimiento, dejó un sentimiento de separación. Mientras caminaba a casa, las lágrimas comenzaron a deslizarse por su rostro. Isabel ahora estaba más consciente del peso de su decisión. La elección de abrirse a Javier también significaba el riesgo de perder a Carmen. Y, al mismo tiempo, se sentía más ligera por haber hablado la verdad. Mientras miraba por la ventana de su casa, comenzó a llover, como si el cielo también estuviera reflejando sus emociones confusas. La vida estaba en un punto de inflexión, y sabía que nuevos obstáculos surgirían. Pero, por dentro, una nueva determinación crecía. Isabel estaba lista para enfrentar lo que viniera, incluso si eso significaba caminar sola por un tiempo. El futuro era incierto, pero, por primera vez, sentía que era capaz de lidiar con eso. Isabel pasó los días siguientes sumergida en sus pensamientos, luchando por encontrar un equilibrio entre su amistad con Carmen y lo que sentía por Javier. Cada vez que intentaba distraerse, la conversación del almuerzo volvía a su mente, como un eco que no la dejaba en paz. El peso de la decisión que había tomado la acompañaba en cada paso, y la duda se convertía en una sombra constante. Una mañana, al mirarse en el espejo, la joven se dio cuenta de que necesitaba encontrar una forma de reconectarse consigo misma. Estaba cansada de sentirse perdida y angustiada. Fue entonces cuando decidió que, independientemente de las dificultades, era hora de concentrarse en su propio crecimiento. Con eso en mente, comenzó a hacer pequeños cambios en su rutina. Empezó a practicar yoga, una forma de calmar la mente y encontrar claridad. Las posturas suaves y la respiración consciente la ayudaban a sentirse más centrada. Isabel también comenzó a escribir en un diario. En cada página, vertía sus miedos, esperanzas y frustraciones. Al escribir, se dio cuenta de que no solo estaba lidiando con sus sentimientos, sino también permitiéndose soñar de nuevo. Las palabras se convirtieron en un lugar seguro, donde podía explorar sus emociones sin miedo al juicio. Sin embargo, incluso con estas nuevas prácticas, la sombra de la conversación con Carmen aún la atormentaba. Lo que era una fuerte amistad comenzaba a parecer frágil, como un puente a punto de romperse. Isabel decidió que necesitaba hablar con su amiga nuevamente, no para discutir a Javier, sino para expresar cuánto valora la conexión que tenían. Quería que Carmen supiera que, por más difícil que fuera, su amistad era importante y que estaba dispuesta a luchar por ello. Una tarde, al encontrarse con Carmen en un parque, Isabel sintió una mezcla de nerviosismo y esperanza. El sol brillaba y las flores estaban en plena floración, pero la tensión entre ellas aún era palpable. Cuando se sentaron en un banco, Isabel miró a los ojos de su amiga y comenzó a hablar. Carmen, sé que nuestra amistad está pasando por un momento difícil, y realmente quiero que encontremos una forma de superar esto juntas. Carmen la escuchó en silencio, y Isabel sintió que cada palabra que salía de su boca estaba cargada de significado. No quiero que sientas que necesitas elegir entre mí y Javier. Estoy tratando de entender mis propios sentimientos y, al mismo tiempo, quiero que sepas que me importas mucho. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por el rostro de Carmen. Isabel, solo me preocupo por ti. No quiero verte sufrir. La sinceridad en la voz de su amiga tocó profundamente a Isabel. Estaban, al fin y al cabo, luchando por lo mismo, la amistad y la felicidad de una a la otra. En esa conversación, algo cambió. Isabel se dio cuenta de que, incluso en medio del dolor y el conflicto, había un espacio para la comprensión y el perdón. Su amistad no era perfecta, pero era real y estaba llena de amor. A partir de ese momento, ambas se comprometieron a ser más honestas la una con la otra,
a no dejar que el miedo la separara. Con el tiempo, Isabel comenzó a sentirse más segura en sus decisiones. Se dio cuenta de que, al buscar su propio camino, también estaba aprendiendo a respetar los sentimientos de Carmen. Su amistad evolucionó y la comunicación se volvió más abierta. Isabel aprendió que no necesitaba elegir entre sus sentimientos y su amiga, sino encontrar un equilibrio. A medida que pasaban los días, Isabel también vio cambios en sí misma. Con el apoyo de Carmen, comenzó a sentirse más segura en sus elecciones. Enfrentar la posibilidad de una nueva relación con Javier se volvió menos aterrador. En lugar de dejarse llevar por el miedo, decidió abrazar la incertidumbre, confiando en que, independientemente de lo que sucediera, tendría la fuerza necesaria para afrontar las consecuencias. La vida de Isabel comenzó a florecer de una manera que nunca había imaginado. Exploró nuevas pasiones, hizo nuevas amistades y se permitió soñar nuevamente. El viaje que comenzó como una crisis la llevó a un lugar de autodescubrimiento y crecimiento. Por fin, Isabel se dio cuenta de que el verdadero éxito no estaba en elegir entre Javier y Carmen, sino en encontrar su propio camino, respetando sus sentimientos y los de su amiga. Aprendió que el amor y la amistad pueden coexistir, incluso en tiempos difíciles. Y, sobre todo, aprendió que lo más importante era el valor de ser verdadera consigo misma y con aquellos que amaba. Isabel estaba en un punto crucial de su vida. La decisión de abrirse a Javier y el deseo de mantener su amistad con Carmen la colocaban en una encrucijada emocional. En un día soleado, mientras caminaba por el parque, sus pensamientos estaban más confusos que nunca. Su corazón latía acelerado, y sabía que necesitaba enfrentar la situación de una vez por todas. Era hora de lidiar con lo que sentía por Javier, y al mismo tiempo, proteger la amistad que tanto valoraba. Al ver a Carmen sentada en uno de los bancos, con la mirada perdida en un punto distante, Isabel sintió que se formaba un nudo en su estómago. Su amiga parecía tan distante, aunque estuvieran físicamente cerca. Con un profundo suspiro, se acercó, decidida a aclarar todo. «Carmen, ¿podemos hablar? Necesitamos resolver esto». Carmen levantó los ojos, y Isabel percibió la vulnerabilidad en su mirada. La tensión era palpable, pero Isabel ya no podía evitar la conversación que sabía que debía tener. «Sé que las cosas han cambiado entre nosotras, y me siento perdida. No quiero que te sientas amenazada por mis sentimientos hacia Javier. Estoy aquí para ti, y quiero que sepas que eso no cambia lo que siento por nuestra amistad». Carmen respiró hondo, como si estuviera tratando de organizar sus pensamientos. «Isabel, solo quiero que seas feliz. Tengo miedo de que esto termine separándonos. No quiero perderte». Las palabras de su amiga cortaron como un cuchillo, pero Isabel sabía que era hora de ser fuerte. «Yo tampoco quiero perderte», respondió Isabel con sinceridad. «Y la verdad es que, mientras intento entender lo que siento por Javier, me doy cuenta de que nuestra amistad es lo que me da fuerza. No quiero que esto nos separe. Si tú y yo podemos ser honestas la una con la otra, tal vez podamos encontrar una manera de lidiar con todo esto». La tensión en el aire parecía disminuir un poco, pero aún había mucho por resolver. Carmen miró a los ojos de Isabel, su expresión comenzando a suavizarse. «Solo quiero que me digas si Javier es realmente lo que quieres. No quiero ser la razón por la que te arrepientes de tus elecciones». Isabel dudó, pero al mirar a Carmen, se dio cuenta de que su amiga merecía la verdad. «No sé si Javier es lo que quiero, pero necesito descubrirlo. Y eso no significa que voy a olvidarte a ti o a nuestra amistad. Necesito tu comprensión, y también tu confianza». Carmen asintió lentamente, como si estuviera procesando las palabras. «Entonces, hagámoslo juntas. Hablemos sobre esto, y tan pronto como descubras lo que realmente sientes, podemos ver cómo seguir adelante». Isabel sintió que un peso se levantaba de sus hombros. La conversación estaba siendo difícil, pero la honestidad estaba construyendo un puente entre ellas. En ese momento, ambas estaban listas para enfrentar lo desconocido, y la amistad que tenían se volvía más fuerte. A partir de esa tarde, Isabel y Carmen se comprometieron a apoyarse mutuamente, sin importar lo que sucediera con Javier. Isabel sintió que, finalmente, estaba enfrentando sus miedos de frente. A lo largo de las semanas siguientes, se encontró con Javier, resolviendo la confusión que sentía. En cada encuentro, se dio cuenta de que lo que realmente importaba era su propia felicidad y el respeto por aquellos a quienes amaba. Cuando finalmente tuvo el valor de ser honesta con Javier, él la escuchó atentamente y juntos, decidieron que debían dar un paso atrás. Estaban en momentos diferentes de sus vidas, y Isabel se dio cuenta de que aún necesitaba encontrarse a sí misma primero. Esta decisión trajo alivio y claridad, y, en lugar de dolor, sintió que había libertad en dejar que las cosas sucedieran de manera natural. Al regresar con Carmen, Isabel compartió cada detalle de la conversación.
Su amistad floreció a medida que se apoyaban mutuamente. Carmen, por su parte, también comenzó a explorar nuevas experiencias, ayudando a reconstruir la confianza entre ellas. Ambas aprendieron la importancia de ser sinceras y de no dejar que el miedo a los cambios las separara. Al final, Isabel comprendió que su viaje no era solo sobre elegir entre Javier y Carmen, sino sobre entenderse a sí misma. Se dio cuenta de que la verdadera amistad es aquella que enfrenta tormentas, incluso en la incertidumbre, logra florecer. Así, la vida de Isabel se convirtió en un reflejo de la fuerza que encontró en sí misma y en el amor que compartía con Carmen. Y, al final del viaje, las dos amigas estaban más unidas que nunca, listas para enfrentar lo que el futuro les deparara. Isabel respiró hondo mientras caminaba de regreso a casa. La conversación que tuvo con Javier había sido intensa, pero el alivio que sentía era innegable. Sabía que había tomado la decisión correcta al priorizar su propio bienestar y la amistad con Carmen. La claridad que encontró en sus sentimientos la hizo darse cuenta de que, a veces, es necesario dar un paso atrás para poder avanzar de manera más saludable. Al entrar en casa, encontró a Carmen en la sala, con un libro abierto sobre la mesa. La amiga levantó la vista y sonrió, pero Isabel notó que había una expectativa en su mirada. ¿Y bien? ¿Cómo fue?, preguntó Carmen, dejando el libro de lado. Isabel dudó por un momento, pero pronto decidió que la honestidad era el camino. Fue difícil, pero me sentí ligera después. Hablamos de todo y decidimos que, por ahora, es mejor no involucrarnos. Necesitamos tiempo para encontrarnos. Los ojos de Carmen brillaron con comprensión. Eso es genial, Isabel. Hiciste lo que creías correcto. A veces, necesitamos alejarnos para entender mejor lo que realmente queremos. Isabel se sentó al lado de su amiga, sintiendo un calor en el corazón. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes con todo esto? Carmen sonrió, pero había una sombra de preocupación en su rostro. Estoy bien, pero aún tengo temores. ¿Y si esto cambia nuestra amistad? ¿Y si tú y Javier deciden estar juntos en el futuro? Isabel tomó la mano de Carmen, tratando de transmitirle seguridad. Te prometo que nunca dejaré que nada nos separe. Nuestra amistad es muy importante para mí. Y, honestamente, no sé si Javier y yo estamos destinados a estar juntos. Lo que importa ahora es que estamos aquí la una para la otra. Las dos amigas se miraron, y un silencio reconfortante se instaló en la sala. Sabían que aún habría desafíos por delante, pero, por ahora, estaban dispuestas a enfrentarlos juntas. En los días siguientes, Isabel y Carmen comenzaron a explorar nuevas actividades. Se inscribieron en un curso de pintura, algo que ambas siempre habían deseado hacer, pero nunca habían tenido tiempo. Las clases se convirtieron en un espacio de creatividad y diversión, donde podían reír, expresarse y, sobre todo, apoyarse mutuamente. Con cada pincelada, su amistad se volvía más fuerte. Cierta tarde, mientras estaban en clase, Carmen se volvió hacia Isabel con una expresión seria. Estaba pensando, tal vez debería empezar a salir más, conocer nuevas personas. ¿Qué piensas? Isabel se emocionó con la idea. Me parece una excelente idea. Mereces vivir nuevas experiencias. Y quién sabe, quizás encuentres a alguien especial. Carmen sonrió, pero Isabel notó un atisbo de inseguridad. ¿Y si no encuentro a nadie? ¿Y si termino sintiéndome sola? Entonces estaremos juntas, como siempre lo hemos estado. Eso nunca cambiará. Recuerda, la amistad también es una forma de amor, respondió Isabel con firmeza, tratando de alentar a su amiga. A lo largo de las semanas, ambas comenzaron a abrirse a nuevas posibilidades. Carmen conoció gente nueva, e Isabel, aunque no sabía lo que quería en relación a Javier, se sintió más confiada en su propia piel. Se convirtieron en un apoyo mutuo, lo que ayudó a fortalecer aún más el vínculo que tenían. Isabel empezó a darse cuenta de que la vida era un camino lleno de incertidumbres y que eso era normal. No había una única manera de ser feliz. La felicidad podía encontrarse en pequeñas cosas, como una risa compartida o un momento de complicidad con su amiga. En un día soleado, mientras caminaban por el parque, Isabel miró a Carmen y dijo, «Sabes, siento que estamos creciendo juntas. Esta experiencia me hizo entender que no necesito elegir entre ustedes o decidir qué es correcto o incorrecto. Lo que importa es lo que nos hace felices». Carmen asintió, con una sonrisa formándose en su rostro. «Tienes razón. La vida se trata de elecciones, pero también de los lazos que construimos. Y estoy feliz de que lo estemos haciendo juntas». Isabel sintió un calor en el corazón al escuchar las palabras de su amiga. Estaban en un lugar mejor ahora, enfrentando todo con valentía y amor. La amistad que tenían se volvía cada vez más preciosa, y,
independientemente de lo que el futuro les deparara, estaban listas para enfrentarlo, lado a lado. Isabel y Carmen continuaron recorriendo el camino del autoconocimiento y la amistad. Con el paso del tiempo, Isabel se dio cuenta de que la experiencia dolorosa que había enfrentado la había transformado de maneras que nunca imaginó. Cada conversación con Carmen, cada risa compartida en las clases de pintura y cada pequeño desafío superado juntas la ayudaron a entender que el verdadero éxito no está solo en las relaciones románticas, sino también en la profundidad de las conexiones que cultivamos con los que amamos. Sentía que había encontrado una nueva perspectiva sobre la vida. Aquella jornada estuvo llena de elecciones, algunas difíciles, pero todas necesarias. La decisión de priorizar su amistad con Carmen y dar un paso atrás en relación a Javier era una señal de madurez y autocuidado. Isabel aprendió que, muchas veces, la verdadera felicidad no reside en seguir lo que los demás esperan, sino en ser fiel a sí misma. Carmen, por su parte, sacó a la luz sus propias inseguridades y anhelos. Con cada nueva persona que conocía, se sentía más fuerte y más confiada. Se dio cuenta de que la soledad no era un destino, sino una fase que se podía superar. Las conversaciones con Isabel la animaron a explorar nuevas posibilidades y a abrazar la vida con optimismo, sabiendo que, independientemente de las circunstancias, sus amistades siempre estarían ahí para apoyarla. En un día especialmente hermoso, mientras caminaban por el parque, Carmen se volvió hacia Isabel y le dijo: ¿Alguna vez te has detenido a pensar en cómo han cambiado nuestras vidas desde aquella conversación con Javier? Mira dónde estamos ahora. Isabel sonrió, sintiendo una ola de gratitud. Sí, y todo esto nos enseñó que lo que realmente importa es el camino que hemos recorrido juntas. Isabel reflexionó sobre todas las lecciones que había aprendido. Comprendió que la vida es un constante aprendizaje y que cada desafío trae una oportunidad de crecimiento. Lo que comenzó como una situación incómoda se transformó en un momento de autodescubrimiento y fortalecimiento de los lazos con aquellos que realmente importan. La amistad entre ella y Carmen se había convertido en un pilar fundamental en su vida. Al llegar a casa, Isabel y Carmen se sentaron a la mesa con un vaso de jugo y un cuaderno de notas, decidiendo que era hora de registrar las lecciones que aprendieron. Escribieron sobre la importancia de priorizar lo que realmente trae felicidad, la fuerza que proviene de la amistad y la libertad de ser quienes realmente son. Cada palabra escrita era un testimonio del crecimiento que ambas vivieron. Isabel miró a Carmen y le dijo: creo que deberíamos compartir nuestra historia con otras personas. Vamos a animar a otras a encontrar fuerza en sus amistades y a no tener miedo de empezar de nuevo. Carmen estuvo de acuerdo, emocionada con la idea. Juntas, decidieron crear un blog donde pudieran contar sobre sus experiencias, reflexionando sobre la importancia de la amistad y el autoconocimiento. Así, la jornada de Isabel y Carmen no solo transformó sus vidas, sino que también podría impactar a otras personas que enfrentaban desafíos similares. Aprendieron que la felicidad no es un destino, sino una serie de momentos que construimos juntas. Y, al compartir sus historias, esperaban inspirar a otros a valorar sus propias amistades y a abrazar la belleza de un nuevo comienzo. Al final, Isabel y Carmen se dieron cuenta de que la vida está llena de incertidumbres, pero con amor y amistad, es posible enfrentar cualquier desafío. Estaban preparadas para el futuro, unidas y confiadas, sabiendo que siempre habría un camino a seguir, lado a lado. Si tú también has pasado por momentos difíciles y encontraste fuerza en tus amistades, comparte tu historia en los comentarios. Vamos a apoyarnos e inspirarnos unos a otros. Y no olvides dar me gusta y suscribirte para más historias que tocan el corazón y enseñan lecciones valiosas. Tu interacción es fundamental para seguir trayendo contenido que hace la diferencia.